Buenas, ¿qué tal muchachos? En este video vamos a seguir hablando un poco sobre el tester ruso, que ya lo vimos en un video anterior, ¿ok? Donde hicimos el unboxing, hicimos la prueba con una hashboard de S9 y como ya hemos mencionado en aquel video, vamos a hacer las pruebas ahora ya con otro modelo de equipo. En este caso tenemos S9, ¿ok? Vamos a hacer las pruebas con esta hashboard para que vean un poco el funcionamiento. Bueno, un repaso rápido del equipo. Básicamente el equipo trae su cable de Bitmain, ok, en este caso que estamos trabajando la versión Bitmain. Si trabajamos otras versiones hay que colocarle lo que es el adaptador, ok, ya sea para T9, Inosilicon, Shitan, Aladdin, etcétera, ok, y también para fuentes de poder. Y aquí abajo lo que es el conector BNC, que recuerden lo que mencionamos en el video anterior, este conector BNC es para una punta de osciloscopio, pero eso viene como un adicional, no es algo que venga con el equipo. En el video anterior mencioné sobre la punta de osciloscopio, en este caso de esta HP, ¿ok? La punta de HP, donde vamos a aplicar para hacer las pruebas RI a la hashboard, ¿okay? Entonces vamos a conectar acá. Ok, ya tenemos nuestra hashboard acá alimentada, la tengo alimentada con 12 voltios. Tengo conectado aquí a mi tester y mi tester lo tengo alimentado con un cargador de 12 voltios igual. Ok, también puede ser el mismo voltaje de la fuente, puede ser la misma fuente o puede ser otra fuente que tengas en tu laboratorio. Entonces nada, vamos a proceder entonces a encender el equipo. Lo primero que vemos es efectivamente lo que sale al inicio, que es para probar hashboard de S9. Tengas o no tengas conectadas la hashboard, es lo primero que te va a aparecer, ¿okay? El test de hashboard S9. Le damos acá y nos va a preguntar qué tipo de modelo. En este caso tenemos S9, próximamente haremos el review con S9K, ¿ok? Pero en este caso tenemos S9. Recuerden que los botones son BT1 es BT2, BT3 y BT4, ¿ok? Así más o menos es como funciona. Pudiéramos nada, básicamente marcar acá a cada uno de los botones para saber cuál es BT1, BT2, BT3 y BT4, ¿ok? En este caso vamos entonces a seleccionar S9, ¿ok? Y aquí nos salen las opciones. En este caso es prueba de ASIC, en el otro caso es prueba de temperatura. Son las únicas dos opciones que nos permite el tester. Vámonos a prueba de ASIC, ¿ok? Igual que el video anterior, tenemos el manual test y tenemos el auto test. En este caso si le damos acá para que me active lo que es el manual test, él va a contar durante 99 segundos, va a encender la hashboard, vemos en nuestra fuente de laboratorio que tenemos un consumo, ok, y nos indica el estatus de ambas señales de reset y RI, ok. Reset es la que está enviando todo el tiempo el equipo y RI es la señal que se devuelve desde el ASIC 63 hasta el ASIC 1, ok. Entonces rápidamente, si nosotros interrumpimos lo que es la señal RI, recuerden que en el video anterior hablamos de este jumper, ok, interrumpimos lo que es la señal RI, pongamos que tenemos un problema en este dominio, ok, o tenemos un problema con algún LDO o tenemos algún problema X, él nos va a marcar allí una flechita. Fíjense que acá cuando pongo en corto lo que es la señal RI, fíjense que se va abajo, ok. Digamos que tengo un corto en algún dominio, tengo algún LDO dañado, ok. Cualquier tipo de cosa, él nos va a marcar la señal RI como abajo. ¿Por qué? Porque el equipo básicamente lo que está haciendo es que él agarra la señal RI desde el ASIC 63, va viajando, ok, va viajando y la regresa hasta que llega al conector y él la detecta y dice, ok, tengo la señal RI en alto. Recuerden que cuando hacemos la prueba de la hashboard sin el tester o sin la controladora, debemos de tener dos señales activas todo el tiempo. ¿Cuáles son esas señales activas? CLK y RI, ¿ok? Esas señales siempre tienen que estar activas
cuando yo no tenga conectado lo que es mi cable de data, que es básicamente señal de retorno y señal de reloj. Entonces, bueno, hicimos lo que es el manual test, verificamos que la hashboard tiene su alimentación, ok, básicamente que está funcionando lo que es la fuente de SDC, la fuente de 9 voltios, ok, porque tenemos un consumo que nos muestra acá en la fuente. Y si le damos clic a BT2, él hace un test manual y te cuenta la cantidad de ASIC. Recuerden que en el otro BT1, en el primer botón BT1, lo único que va a hacer es que nos pone la señal en alto, de tal manera que nosotros con nuestro multímetro nosotros empecemos a medir las señales para corroborar que todo esté funcionando de la manera adecuada. De hecho, vamos a hacer una prueba acá, ok. Vemos allí el multímetro, lo tenemos en la escala de DC, y si vamos acá con la señal reset, ok, que ese es el voltaje que deberíamos de tener en la señal reset, 1.8, 1.7 aproximadamente. Entonces, si yo cancelo acá, ok, ella se me va a 0. Básicamente nos sirve para eso. Entonces, pongamos de alguna manera que yo activo aquí las señales, ok, y voy a medir la señal reset. Pongamos que por algún motivo, déjenme acá colocar todo esto acá, ok, ¿verdad? Pongamos que por algún motivo yo tengo un corto acá, o tengo la señal reset que no quiere viajar, ok. En este caso vamos a ponerla en corto por acá, ok. Si yo pongo en corto la señal reset por acá, fíjense que se queda en 0 voltios, ok. Si yo quito el corto, ella vuelve a subir nuevamente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto, muchachos? Nosotros sabemos que en la hashboard de S9 nos falla mucho lo que es este sector. ¿Por qué nos falla mucho este sector? Porque el tema del sulfato. Suelen fallar muchas estas resistencias. Acá suele fallar mucho esta resistencia, ok. Lo que es la señal de reset, la señal VO, suelen fallar mucho, y del otro lado donde van pegados los disipadores suelen fallar mucho. Esta opción nos ayuda mucho a que nosotros con el multímetro, ok, pongamos que yo estoy midiendo acá la señal reset, ok, pero no tengo los 1.8, lo tengo en 0 voltios. Entonces nos tenemos que ir regresando hasta que veamos los 1.8. Pongamos que acá yo veo los 1.8. Ah, ok, perfecto. Acá tengo 1.8, pero acá no los tengo. Entonces en este sector tengo un problema. Para eso es el estatus de las señales, ok. Para eso nos sirve nosotros este tester, para identificar las señales, que las señales estén viajando de manera correcta, ok. E igual pasa con RDI, ok. Si RDI tenemos algún tipo de problema, que ya lo habíamos mencionado, nada, básicamente la flechita se va a ir hacia abajo, okay. La flecha se va hacia abajo. La flecha reset no, si yo la pongo en corto, ella no se va a ir abajo, porque recuerden que esa es una señal de envío, ok. Es una señal que viene desde el conector y la envía a la tarjeta. Pero la señal RI es una señal de retorno, que el tester debe estar todo el tiempo observando esa línea de datos para ver si recibe el voltaje, ok. Entonces para eso más o menos nos puede servir lo que es el manual test, para identificar lo que son las señales. Ahora tenemos el autotest, ok, que nos va a indicar todo el tiempo, va a ser un loop, ok, sin desactivar la fuente de SDC. De hecho, acá podemos chequear sin desactivarme la fuente de SDC, cosa que con una controladora, con un tester común, ella te deshabilita y te habilita lo que es la fuente de SDC. En este caso la deja todo el tiempo activa. ¿Para qué sirve esto, muchachos? Pongamos que yo tengo un problema con alguna señal, ya sea señal reset, ya sea señal VO, señal CO, ok. Fíjense cómo hace el multímetro mientras hace el loop, ok. Ese es el pulso que debe de enviar. Lo que me está diciendo es que está enviando el pulso y la señal está viajando correctamente. Si yo no tengo ese pulso, debo retrocederme hasta que consiga ese pulso. Pero la señal CLK
todo el tiempo va a estar activa, ¿ok? Ojo, la señal CLK no es recomendable medirla con multímetro, sino con osciloscopio, pero para efectos demostrativos estamos haciendo esto, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la señal CO, fíjense que la señal CO todo el tiempo la deja activa, ¿ok? Ella varía muy poco porque ella envía un pulso de señal, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, para eso nos sirve acá y nos indica la cantidad de ASIC. Ahora, pongámosle que esta hashboard, en vez de decirme 63 ASIC como está en estos momentos, me dice 62 ASIC, ¿ok? Lo que nosotros ya conocemos como un ASIC retrasado. De hecho, si revisan mi canal de YouTube, ahí hablé sobre lo que es la prueba de la señal CO. Entonces, si nos vamos acá, ¿ok? Con nuestro jumper y ponemos en corto lo que es la señal CO, nos va a indicar acá 54 ASIC, ¿ok? O sea, si empezamos a contar 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, ¿ok? Perfecto. Ahí quitamos y automáticamente nos dice los 63. Ok, ¿qué sucede con la sonda? Ay, perdón por allí. ¿Qué sucede con la sonda de osciloscopio? Que vamos a usar para verificar la señal RDI. Para verificar señal RDI, recordemos que la señal RDI viaja del 63 al 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? El 63 lo va a ver como el 1, el 62 como el 2, el 61 como el 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo pongo acá corto RDI, me tiene que decir 6 porque el 6 es este, viaja la señal hasta acá, ¿ok? Y quien me tiene que recibir la señal es este señor, pero si yo bloqueo la señal, me tendría que decir 6 ASIC, ¿ok? Porque recordemos que la señal de RDI viene de acá y se va regresando, ¿ok? Vamos a volver aquí a dar el autotest. Ok, vamos a poner acá lo que es en corto RDI. Entonces fíjense lo que ya hablamos allí. Nos dice que tienen los 63 ASIC y ese es el ASIC número 6 de retorno de RDI, ¿ok? Entonces si nos vamos, ejemplo, nos vamos para acá. Déjenme ver si puedo colocar acá lo que es en corto RDI, ¿ok? Fíjense qué sucede acá, ¿ok? Me dice 62 ASIC, ok, ahí puse en corto 62 ASIC, ¿ok? Recuerden que este tipo de puntas, si nosotros ponemos en corto, nos puede decir 0 ASIC, dependiendo de lo que estemos haciendo, pero ahí vemos que nos dice 62, ok, de 63 ASIC. Entonces recordemos que la señal RDI es de retorno y cuando vamos a hacer la prueba con RDI, debemos entender eso de que no nos va a decir, ejemplo, no nos va a decir aquí ASIC 50, ok, ASIC 40, etcétera, no, porque es la señal de retorno, okay. Entonces lo debemos ver así con la punta del de osciloscopio. Vamos a cancelar acá, ok. Entonces ya hicimos lo que es la prueba del ASIC, ya vimos más o menos cómo es para detectar las señales, ok, cómo trabaja el tema de las señales. Vimos que efectivamente él no deshabilita lo que es la fuente de CDC cuando está haciendo el loop, cosa lo cual es muy importante porque te ayuda a detectar una señal muchísimo más rápido, ok, un fallo de señal, más que todo cuando tenemos problemas de sulfato en esta zona, ok. Luego del test ASIC tenemos la prueba de temperatura. Vámonos acá y nos dice que seleccionamos B3 o B4 para salir. Recordemos que B3 es este, ¿okay? Ahí te lee los 63 ASIC y te dice la velocidad de trabajo de los ASIC, ¿ok? Te lee el sensor de temperatura. En este caso tiene el TMP 451, que la dirección de él es 0x98, ¿okay? Te dice que el chip 61, ¿ok? Él lo dice aquí así, pero realmente es el 62. Él te lo dice como 61. ¿Por qué? Porque la señal, él entra la señal del 61 al 62 y es donde él lee la temperatura. Es decir, no pasa del 62
hacia adelante. ¿Okay? Entonces, él te dice la temperatura. Te dice básicamente la temperatura del sensor y temperatura del ASIC. ¿Ok? Básicamente es eso. Si nosotros tenemos un problema de temperatura, automáticamente él no nos va a marcar ningún tipo de temperatura. ¿Ok? Recordemos que la temperatura pasa por varias cosas. Una de ellas es que tengas problemas con el sensor de temperatura, o lo más común que sucede con la hashboard es que tengas algún problema con alguna señal. Recordemos que el TMP451 es un sensor de temperatura que a su vez necesita medir la temperatura de un ASIC para darte dos temperaturas al mismo tiempo. Los que diseñaron la hashboard lo hicieron de esa manera porque tenemos una temperatura del chip en teoría más caliente, que es este que está acá, y tenemos una temperatura de la PCB, ¿okay? Temperatura del chip y temperatura del PCB. Si nosotros instalamos un firmware como Vintage, Brain, etcétera, van a ver que nos indican dos temperaturas. Esas dos temperaturas son de acuerdo a eso. Una es temperatura del PCB, temperatura del chip. Recuerden que el chip va soldado a la PCB, a todo lo que es la parte de tierra, de GND, ¿ok? Es donde va a medir toda la temperatura de la hashboard. Y la otra temperatura es la temperatura del sensor más caliente que tiene la hashboard, que es este que está acá. Entonces, bueno, muchachos, vimos las dos pruebas, ¿ok? Básicamente lo que es el test ASIC y test temperatura. Estas son las únicas dos opciones que nos permite este equipo ruso para poder hacer las mediciones de nuestra hashboard de S9. Próximamente vamos a subir otros videos con L3, con otras fallas, con tarjetas con fallas, ok, como S17, que nos indican una señal mala, una señal débil, que nos indica, que nos dice el tester. Todo ese tipo de cosas para que vayan conociendo un poco más las capacidades que puede tener este equipo, ok. Así que recuerda, si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete, comenta, que me interesa mucho saber qué piensas de estos videos que estamos haciendo. Si te gusta este tipo de videos o si les gusta a la comunidad, seguiremos haciendo comparativas de este tester con el tester chino, etcétera. Qué ventajas tengo y qué ventajas puedo llegar yo a tener este equipo contra un tester chino, ok. Así que bueno, nada muchachos, hasta el próximo video. Espero que les haya gustado este pequeño, corto y entretenido video.